afirmó que la variante Delta del coronavirus pronto será la mutación del virus que más se presentará en los nuevos casos. Desde la Universidad de Valparaíso advierten que su propagación en Chile podría ser más lenta y tendría un menor efecto debido a la alta vacunación. Para profundizar en este contexto estamos con el doctor Rodrigo Cruz, infectólogo académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, director del Centro de Análisis e Investigación de Enfermedades Infecciosas de esa casa de estudio. Doctor, como siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. Hola, como siempre un gusto estar en Televisión Nacional y gracias por la invitación. Oiga, doctor, ustedes hacen un estudio que es bien, ¿cómo decirlo?, un escenario algo más optimista de todo lo que uno lee, escucha con respecto a la variante Delta y tiene que ver con la vacunación. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto, esta proyección que hacen y por sobre todo en el contexto que estamos viviendo con esta pandemia y con la presencia de la variante Delta. Sí, lo importante de entender es que en países que han vacunado masivamente, como es el caso de Israel, el caso de Reino Unido, y que la variante Delta está circulando ampliamente, a pesar de que estos países tienen brotes, estos han sido contenidos y han sido acotados, y eso está dado principalmente por la vacunación masiva que tienen estos países. Eso mismo probablemente podría ocurrir en Chile, dado que nuestro país ha vacunado masivamente a gran parte de su población objetivo y más aún el plan de la autoridad sanitaria y con el cual todos estamos de acuerdo es seguir aumentando la vacunación a otros grupos también. De hecho, en estos momentos se está, como ustedes saben, se está vacunando a los grupos de 12 a 16 años de edad. Por lo tanto, nuestro país es un país que está con una población ampliamente vacunada y tiene que seguir aumentando los distintos grupos etarios y especialmente a los grupos rezagados, a las personas que están rezagadas en su vacunación. Entonces, como país tenemos distintas plataformas de vacunas y por lo tanto deberíamos tener una protección incluso contra la variante Delta. Por lo tanto, ¿es esperable que puedan ocurrir brotes? Sí, es esperable, pero sin duda creemos que al igual que como ha sucedido en otros países, estos rebrotes deberían ser acotados y por lo tanto el llamado principal a toda nuestra población es a vacunar, especialmente a los niños entre 12 a 16 años y todos aquellos que están rezagados lo hagan a la brevedad posible, pensando en esta inmunidad comunitaria que tanto hemos hablado, para así proteger a toda nuestra población, incluso de la variante Delta y otras que probablemente puedan llegar a nuestro país, porque nuestro país es un país muy abierto y tenemos que acostumbrarnos a recibir otras variantes, entre ellas la variante Delta. Doctor, estamos en tiempos donde ya se va concretando este escenario donde aquellos quienes han sido vacunados, que tienen el esquema completo de vacunación, van a requerir una tercera dosis. Eso está en estudio, tiene que ser aprobado también por el Instituto de Salud Pública. No es llegar y poner la tercera dosis, aunque algunos, desgraciadamente, una persona en particular ya lo hizo. En ese punto, ¿usted cree que es urgente de que ya se concrete esta necesidad de refuerzo, especialmente pensando en aquellos adultos mayores que se vacunaron en febrero o marzo? A ver, acá quiero ser súper estricto desde el punto de vista académico y técnico. La autoridad sanitaria ha dicho que está estudiando seriamente y a la brevedad posible colocar una tercera dosis o dosis de refuerzo a parte de la población. Y de hecho, la misma autoridad ha dicho que aparte de la persona de la clínica Las Condes que se vacunó, hay otras 10 que también han recibido una tercera dosis de refuerzo. Que son inmunodeprimidos, para hacer la diferencia también con ese caso. Sí. Claro, considerando su condición inmunitaria. Sí. Ahora, repito, quiero ser bastante estricto, no hay estudios duros desde el punto de vista técnico que indiquen que es necesario en estos momentos una dosis de refuerzo. Sin embargo, ya los laboratorios como Pfizer han dicho que eventualmente se requeriría una tercera
una tercera dosis o dosis de refuerzo, y se están haciendo esos estudios. Pero al ir a la información científica dura, a la evidencia, como llamamos los médicos, no hay una evidencia en estos momentos clara que se requiera y a cuánto tiempo. Y si se requiere la misma vacuna que hemos colocado anteriormente, las 2 dosis, o si se requiere una vacuna especial, por así decirlo, una modificación. En el caso de Pfizer, ellos han dicho que van a colocar una tercera dosis modificada. Por lo tanto, todos esos datos tienen que considerarse al momento de decidir instalar o colocar a nuestra población una tercera dosis. Sí. Es importante eso, doctor, porque finalmente no es solamente llegar y con las dosis que se tienen actualmente ir a una tercera dosis eventualmente. Usted dice, desde Pfizer se habla de una dosis modificada. ¿En qué se puede modificar? Yo lo entiendo que finalmente no es el mismo, no tiene las mismas particularidades, por ejemplo, del esquema que ya han completado quienes se vacunaron con la Pfizer-BioNTech. Claro, correcto. Ya. Repito, lo que tenemos hasta el momento no es claro, no tenemos una evidencia con publicaciones en distintas revistas científicas revisadas por pares que demuestren que de partida una tercera dosis es recomendable. ¿Y qué tipo de tercera dosis? Eso no lo sabemos. Lo que bien sabemos es declaración de la industria farmacéutica que está involucrada en esto. Por ejemplo, lo que está sucediendo con Pfizer, y que dijo que iba a modificar, la tercera dosis iba a tener una modificación genética especialmente para cobertura de la variante Delta. Pero insisto, no tenemos datos duros, sin embargo también hay que considerar la emergencia sanitaria en la cual estamos involucrados. Sí, doctor, y esto por supuesto se da en el contexto de esta variante Delta donde ya hay casos confirmados y esperemos, aunque es bien difícil ya en estos tiempos de pandemia, no hablar en algún minuto de transmisión comunitaria cuando está presente la variante. Y vuelvo al inicio de nuestra conversación. Ustedes dicen que la propagación de la Delta de todas maneras se va a dar, pero va a ser más lenta producto de esta vacunación. Uno lo ve como positivo eso, porque es indudable de que la propagación va a estar. Ya hemos aprendido que todas estas variantes terminan dándose de transmisión comunitaria. El punto es la rapidez con que se da y finalmente cómo, voy a decirlo en buen chileno, me perdona, cómo ya atajo el virus. Esa es la clave, ¿no? Sí, lo que tenemos también claro todos es que en un país tan abierto, tan interconectado como es el nuestro, pensar que nuevas variantes, incluida la Delta, no van a ingresar es poco probable. Ya lo hemos visto que ingresó y probablemente va a haber una diseminación de esta variante en nuestro país. Lo mismo ha ocurrido en otros países. ¿Y cuál es la fórmula para poder contener la variante Delta? Es una sola la respuesta. Vacunación masiva con las distintas plataformas que tenemos en nuestro país, y la población tiene que seguir utilizando los equipos de protección personal, especialmente la mascarilla, de las distintas formas que hay, porque la mascarilla salva vidas. Las vacunas salvan vidas, las mascarillas salvan vidas. Eso la población tiene que seguirlo teniendo muy claro. Esto, pensé, doctores, que ya entiendo hay evidencia de que con respecto a la variante Delta, el grado de efectividad que tienen las vacunas disminuye. Eso es un hecho, pero finalmente disminuye. No es que se elimine el efecto que tiene la vacuna sobre la persona. Doctor, ¿me escucha? Ahora la escucho perfecto. Perfecto, ahí sí. No, yo le preguntaba si ya está claro en términos de la data, en términos científicos, como estamos conversando, que el efecto variante Delta de las vacunas, que el efecto de las vacunas cuando tenemos ante la variante Delta disminuye, no se elimina, pero sí disminuye ese efecto. Sí. Las vacunas son efectivas contra la mayoría de las variantes circulantes en este momento en el mundo y en nuestro país, incluyendo la variante Delta. Por eso que es importante, es muy importante seguir recomendando a toda nuestra población que se siga vacunando, especialmente a aquellos rezagados. Las vacunas, repito, salvan vidas, lo mismo que las mascarillas y los otros equipos de protección personal. Bien, doctor Cruz, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y seguir conversando sobre la situación de la pandemia con toda la información a la mano. Muchísimas gracias, que esté bien.
Encantado. Saludos a Televisión Nacional. Un abrazo a todos los televidentes. Un abrazo, chao. Gracias. Chao. Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias.